Pues muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? Ok, espero que sí. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor, para empezar este estudio? Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a dedicar ese tiempo al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos otra oportunidad, por estar aquí esta mañana. Te pido, Padre, que nos guíes en este estudio, que eres tú, Espíritu Santo, que nos abras nuestros corazones. Y si hay personas que no han dado su vida a usted, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, que por favor obras en ellos, Padre. Gracias por este tiempo. Te pido que tú es tu Espíritu Santo que está hablando hoy y no yo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, vamos a estar ahí y vamos a continuar nuestro estudio acerca de las parábolas de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy bien, estamos ahí en Lucas capítulo 10 y vamos a ver versículo 21. Nomás para un poco de un recordatorio acerca de las parábolas de Jesús. Una parábola es básicamente una historia que Cristo usa cuando Él está tratando de comparar algo terrenal con algo celestial, ¿verdad? Como por ejemplo la parábola del sembrador. El sembrador, obviamente, él lanza semilla y todos sabemos que es un sembrador, ¿verdad? Es muy común, aún en esos tiempos era muy común. Pero la semilla representaba el evangelio. Y eso es el punto clave, que algo celestial es comparado con algo terrenal en este ejemplo. Número 2, ¿cuándo empezó Jesús a hablar en parábolas? ¿Se recuerdan? Después de, pues, ¿qué milagro hizo Jesús para que los líderes religiosos le acusaron de ser este milagro en el nombre del diablo? ¿Se recuerdan qué milagro hizo? Sí, a echar fuera un demonio, un endemoniado, en Mateo capítulo 12, versículo 22, ahí pueden encontrar esa historia. Y antes de esto, Jesús habló muy claramente a la gente en este tiempo, ¿verdad? Pero después de esto, cada vez que está predicando afuera, en público, está utilizando y predicando en parábolas. ¿Para qué? Y eso es el tercer punto, para ocultar la verdad a las personas que no están dispuestos a entender y recibir sus enseñanzas. Todo esto para decir es que Cristo da su mensaje y son mejor recibidos por las personas humildes. Y allí quiero empezar con versículo 21. Para un poco de contexto, los 70, en otras versiones de la Biblia hay 72 discípulos que fueron a Galilea o Capernaum y echaron fuera muchos demonios en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y esto es el próximo página, si podemos cambiar de página, podemos estar ahí y podemos ver que Jesús está recibiendo reporte y esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús en versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces podemos ver muy claramente que Jesús estaba lleno de alegría. La palabra griega literalmente significa él estaba lleno de alegría. La Biblia describe a Jesús como compasivo, misericordioso, angustiado, pero una sola vez describe a Jesús que tiene mucho alegría, que se dice que él estaba lleno de alegría. ¿Por qué?
Porque el Evangelio de Cristo no solamente era para las personas más intelectuales, con mucha sabiduría, pero aún eran para las personas comunes y corrientes. Y por eso se regocijó bastante. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Voy a hablar un poco de inteligencia hoy. Todos conocemos personas que son muy inteligentes, ¿verdad? A lo mejor en la escuela, a lo mejor en trabajo, a lo mejor en la preparatoria. Y si algunos de ustedes fueron a colegio, conocemos personas con mucha inteligencia. Y obviamente yo he estudiado en Ashland, ahí en la universidad, y aún fue a Grenada para seguir estudiando. Y yo me tocó ver y conocer y platicar con personas sumamente más inteligentes que yo. Pero la cosa clave es que yo podía ver su vida y la manera que ellos estaban viviendo no era bien. Estaban viviendo una vida, una forma de vida contra de Dios. Pero también lo que he reconocido es que las personas que tienen las inteligencias más o menos, vamos a decir, en el medio, allí son las personas y ellos son las personas que reciben estas noticias de salvación, a lo mejor aún mejor que las personas que dicen que lo saben todo, ¿verdad? Y vamos a poner nuestro enfoque en un cierto abogado o intérprete de la ley que tuvo muchísima educación. Y vamos a ver esto, empezando con versículo 25, por favor. Versículo 25 dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Entonces aquí está un hombre con bastante educación. Para ser un intérprete de la ley, deberías estar en escuela desde su niñez. Entonces este hombre, el hombre que está aquí en el lado derecho de Jesús, él era el intérprete de la ley y eran expertos en la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos básicamente podían recetar todos esos libros de pura memoria. Y si eso no es inteligente, no sé qué es. Entonces aquí es un hombre que sabe de la ley de Dios, que conoce las tradiciones religiosas de los judíos en este entonces, y él dijo, y él preguntó una pregunta muy bonita, que era que, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si alguien me pregunta esto hoy en día, yo estaría como Jesús con gozo, ¿verdad? Porque hoy en día casi nadie quiere hablar de las cosas de Dios, especialmente de la salvación, ¿verdad? Pero la cosa es que cuando esta persona preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Creen ustedes que este abogado hizo esa pregunta con sinceridad? No, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, y a ponerlo a prueba, y luego hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y también una observación muy interesante, él dijo, ¿qué haré? Y eso es el base de cada otra religión del mundo. ¿Qué haré? ¿Qué debo de ser o hacer para obtener vida eterna, nirvana, que cualquier cosa? ¿Qué debo de hacer para recibir algo? Y vamos a ver que el Evangelio de Jesucristo es completamente diferente, basado en gracia. Muy bien, pues vamos a seguir leyendo. Cristo le hace una pregunta, ¿qué está escrito en la ley?
¿qué ley es en ella? Versículo 27 en adelante dice, respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces, este hombre estaba básicamente recetando o estaba diciendo un pasaje en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda con toda tu mente. Y también él estaba utilizando el Levítico capítulo 19, versículo 18, cuando dice, amarás a tu prójimo. Entonces, él tuvo esto en su memoria y lo podía recetar, lo podía decir de memoria. Y fíjate qué dice Jesús. Haz esto y vivirás. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿Cristo está dando otra manera de salvación aquí? ¿Creen ustedes que Jesús está diciendo que pues puedes hacer esto y vas a vivir para siempre? ¿Qué piensan ustedes? Pues es como una pregunta un poco de trampa, porque la cosa es que nadie puede amar a Dios con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza. Y nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo. Es imposible. Es imposible. Entonces, en vez de decir, y vamos a ver cómo responde, sí, ¿por qué no hacemos eso? Versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En vez de decir, Jesús, no puedo amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. No puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es imposible. Ayúdame, Cristo, a hacer esto. En vez de decir eso, queriendo justificarse, él dijo, pues, ¿quién es mi prójimo? En aquellos tiempos era muy común, los judíos eran muy cercanos a sí mismos y rechazaban a cualquier religión y raza afuera de ellos. Entonces, para tratar de guardar esta parte de mandamiento de amarás a tu prójimo, ellos querían una definición de qué era el prójimo. Y en la religión de Judea o de los judíos, su definición de prójimo es solamente judíos. Solamente judíos son mis vecinos, son mi prójimo. Entonces, queriendo él justificarse, en vez de decir, no puedo guardar estos mandamientos, ¿qué dice él? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús responde con una parábola. Jesús responde su pregunta con una parábola y es la parábola del buen samaritano. Gracias, Vicente, por decir eso hace 2 semanas que pues ya me ganaste, ya enseñaste acerca del buen samaritano, ¿verdad? Entonces ya no ocupo enseñar, pero esto es una de las parábolas más conocidas en todo el mundo, aún entre la comunidad no religiosa. Aún hay hospitales que se llaman Hospital Buen Samaritano o Good Samaritan Hospital. Aún hay una ley que se llama la ley de Buen Samaritano o the Good Samaritan Law. ¿Quién aquí ha escuchado de esa ley, the Good Samaritan Law? Pues más o menos es una ley que te protege si tú ayudas a alguien que está en distrés o alguien que necesita ayuda y la familia, vamos a decir que la familia de esa persona trata de ponerte en corte, si podemos decir. Esta ley te ayuda y te libre de cada responsabilidad legal.
Entonces, un ejemplo muy clásico es que si yo estoy aquí o aún aquí entre ustedes, y ojalá que no tienen un infarto, pero si alguien tiene un infarto de corazón y yo trato de hacer RCP en esa persona y se fallece, la familia trata de echarme en corte, pues obviamente esta ley en Oregon es pues él trató de hacer lo que él pensó que era el mejor idea en ese tiempo y nos libre de responsabilidad legal. Entonces, el buen samaritano, la historia del buen samaritano, casi cada uno de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pues hay una persona que va camino a un lugar, las personas lo roban, casi lo dan golpes, está casi medio muerto, y dos personas se lo ven tirado y se van por el otro lado, y un samaritano, alguien bueno, pues le ayuda, y también nosotros debemos ayudar a los demás. Y así, ¿verdad? Y pues si eso sería toda la historia, pues no estaría aquí, ¿verdad? Por eso quiero enfocarme un poquito más en la persona que se llama el intérprete de la ley. Porque la persona que es el intérprete de la ley era una persona que existió en un cierto tiempo. Y las personas que están describiendo aquí en la parábola de buen samaritano son hombres y son personas que son parte de una historia, es decir, que no son reales. Y vamos a ver cómo rechaza Jesús este intérprete de la ley. Aquí vamos a entrar en la parábola del buen samaritano. Vamos a ver, empezando con versículo 30 al 32. Dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Vamos a parar ahí. El camino de Jerusalén a Jericó son 17 millas, ¿verdad? Ojalá, no sé si alguien aquí puede caminar 17 millas en un día. A lo mejor yo no puedo, pero eso no es el punto. La diferencia de altitud es más o menos 1016 metros. O sea, el pueblo de Jericó estaba abajo del nivel de mar y Jerusalén estaba muy alta del nivel del mar. Entonces, entre estos caminos hay ladrones, hay montañas, hay maneras de caerse uno. Todo esto para decir que es un camino muy peligroso. Y en esos tiempos era muy común que había ladrones que robaban y mataban a gente. Vamos a seguir leyendo. Versículo 31. Por casualidad, cierto hombre o cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Vamos a parar allí. Entonces, aquí está un hombre. Vamos a decir que este hombre es judío. El hombre judío está en el camino, está tirado, golpeado, casi a lo mejor está sangrando, a lo mejor ya ni puede respirar bien. Y un sacerdote lo vio su condición y tomó una decisión consciente de pasar por el otro lado. Y la cosa es que este hombre era un sacerdote. Primeramente con el sacerdote y luego con el levita. En estos tiempos los sacerdotes eran responsables de servir el templo, ofrecer sacrificios, pero más que nada ellos estaban, ellos eran ejemplo de mostrar misericordia. Porque ellos eran, pues, los figuras más religiosos. Ellos deberían hacer algo por este hombre. La comunidad vean
al sacerdote como alguien y una figura como un buen ejemplo. También vamos a seguir leyendo. Versículo 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Entonces aquí está personas, judíos, escuchando a Jesús decir estas palabras. Jesús está contando una historia y aquí están las personas sobre su alrededor escuchando que, un sacerdote debería ayudar a este hombre. Ok. A lo mejor el levita, y Jesús dice que el levita no lo ayudó. Entonces podemos ver que las personas a lo mejor que estaban escuchando a Jesús estaban esperando a alguien más. A lo mejor un judío común. Un judío que no era sacerdote, un judío que no era un levita, y obviamente un levita eran ayudantes al servicio del templo. Ellos asistieron a los sacerdotes en las tareas religiosas, pero también consideran muy bien la ley de Dios y ellos deberían también ayudar a esta persona tirada, pero no lo hizo. Podemos ver que se fueron por el otro lado. Ahí está el hombre medio muerto. Entonces, ¿quién más va a ayudar? Y esto es el clave. Vamos a leer versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Las personas que estaban escuchando a Jesús decir esas palabras estaban completamente en shock. Porque si no saben la historia entre los judíos y los samaritanos, ¿los caían bien? No. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Así era la cosa. Entonces, cuando Jesús dijo que un samaritano paró, lo vio y vendó sus heridas y tuvo compasión, la audiencia de Jesús estaba completamente en shock. Como no puede ser esto. ¿Por qué está utilizando un samaritano Jesús? También, eso es el primer punto. Cuando lo vio el samaritano, tuvo compasión. ¿Quién más tuvo compasión con nosotros cuando estábamos en un lugar que necesitamos ayuda? ¿Quién? Cristo. Y eso es el punto número 1. Es que Cristo es el buen samaritano. Cristo nos ayudó. Cristo, cuando estamos en nuestros muertos en nuestros delitos y pecados, nos rescató, como estaba diciendo Vicente hace 2 semanas. Muy bien. Pues, ¿qué hizo? Versículo 34. Dice que acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura o animal, es una palabra muy difícil para pronunciar, entonces lo siento, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Podemos ver primeramente que el samaritano vendó sus heridas, derramó aceite, vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. En esos tiempos, ¿creen ustedes que tenían alcohol como nosotros hoy en día? Como alcohol puro. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué puso en vez de esto? Puso vino. Y vino era una práctica muy común en esos tiempos, porque no tenían la cosa que tenemos ahí en el Walgreens, ¿verdad? Y trabajaba bien, porque tenía un poco de alcohol que era un ¿qué? Antiséptico, ¿verdad? También el aceite de olivo ayudaba con el dolor. Ayudaba con el dolor.
Muy bien. También dice que al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Eso es algo muy bonito, porque un denario vale ¿cuánto día de trabajo? Un día de trabajo, exactamente. Entonces yo estaba investigando en los tiempos de Jesús para rentar un hotel, se puede decir, un hotel o un mesón. En aquellos tiempos solamente costaba una parte de 32 de un denario, un 32avo de un denario, ojalá que lo dije bien. Todo esto para decir que un denario puedes pagar por 32 días en un mesón. 32 días de un hotel. Y le dio 2 denarios. Entonces, este samaritano le dio dinero para estar en un hotel, un mesón, por 2 meses, más o menos. Todo esto para decir que él dio sus recursos como a sí mismo. Porque si lo ponen a pensar, si ustedes estaban en el hospital y estaban en condición crítica y el doctor viene y dice, ¿sabes qué? Ocupas a pagarnos $1,000 al día para estar aquí adentro. Hicieras todo lo posible, ¿verdad? Para obtener esos $1,000 para seguir viviendo, ¿verdad? Y eso es el clave aquí. Y pienso que lo puse bajo punto número 1. Si tienes los recursos para ayudar a alguien y si tienes el Espíritu Santo que te está guiando a ayudar a esta persona, debes de ayudarlo. Pero no estoy diciendo que cada homeless en 7th Street debe de tener nuestros recursos, ¿verdad? No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que por el medio del Espíritu Santo, si alguien te viene a usted y les pide, vamos a decir, ayuda con su llanta que está punchada o un poco de dinero para la renta, si el Espíritu Santo te está guiando y tenemos los recursos, eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque nosotros, si estaríamos en sus zapatos o en su situación, quería que los demás nos ayudarían a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decir en esa parte. Ya casi no tengo tiempo para seguir adelante. Versículo 36. Dice, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Jesús dijo esta pregunta. Recuerdan que primeramente en el versículo 29 era el intérprete de la ley que hizo la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús es, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Entonces Cristo responde a esta pregunta con otra pregunta, haciendo este abogado de la ley pensar críticamente. Y fíjense qué dice. El intérprete de la ley, versículo 37, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, el que tuvo misericordia de él. Ni podía decir la palabra samaritano de su boca. Y allí es el momento cuando rechazó a Jesucristo. Diciendo esas mismas palabras, cuando él dijo, el que tuvo misericordia de él. En vez de decir, Cristo, yo quiero ser este samaritano. Yo quiero ser como este samaritano. Ayúdame a amar como este hombre amó a su prójimo. Pero su destino ya se selló
con esa pequeña oración de el que tuvo misericordia de él. Como dije en el principio, las personas que estaban involucradas en la parábola del buen samaritano son personas no reales. Es decir, que si Cristo dijo esto en una forma de una historia, pero las personas que son reales son dos. Primeramente es el intérprete de la ley. Ellos existieron en esos tiempos. También Jesús existió. Y por eso pienso que el intérprete de la ley a lo mejor está en el infierno ahorita. Y es muy difícil decir esto, porque todas las parábolas de Jesús se trata del Evangelio. Siempre se trata de recibir a Cristo como su Salvador. Y si alguien aquí todavía no han puesto su confianza en Cristo, por favor, hoy es el día. Cristo vino a morir por ustedes. Cristo quiere que ustedes tengan vida eterna. Cuando, regresando a la idea de inteligencia, cuando yo fui a Klamath Falls, cuando tenía 19 años para entrar al colegio, sé que hay unos estudiantes que van a entrar en el colegio en agosto, septiembre. Cuando yo tomé un examen de matemáticas, mi nivel de matemáticas era semejante del nivel de un niño de quinto grado. Pero un año después, todavía no sabiendo mucho de matemáticas, no tenía muchos estudios, apenas me gradué de la prepa, mi tío me habló de Cristo. Y yo estaba en un punto de mi vida que necesitaba a Cristo en mi vida. Y allí es cuando Cristo entró. No tenía mucha inteligencia, no sabía mucho de la Biblia, ni siquiera podía decir que es como 5 más 24 en esos tiempos. Pero Cristo me salvó. Este intérprete de la ley obviamente tenía muchísima sabiduría. Pero el Evangelio, y gracias a Dios, el Evangelio también son para las personas comunes y corrientes como nosotros o como yo personalmente. Obviamente ya tengo muchos estudios, ya me gradué de no solamente la prepa, colegio, la escuela de medicina, pero como me dice Bard muchas veces, como recibiste a Cristo, así debes de andar. Y me recuerdo hace 12 años cómo lo recibí. Con un hombre sin licencia, sin educación, sin lugar para vivir, sin coche, sin trabajo. Así recibí a Cristo. Y aún hoy todavía Cristo está obrando en mí. Y para los jóvenes que van pues obviamente a colegio, les animo que van a buscar y van a conocer muchas personas inteligentes. Pero siempre lean su Biblia, sean humildes, porque es Cristo que es el gozo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos a parar ahí. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el parábola del buen samaritano, que sí, obviamente podemos aprender mucho de ello, acerca de cómo debemos tratar nuestro prójimo y todo esto, pero pienso que el punto clave, Padre, que quieres que nosotros entendamos es que debemos recibir y tener misericordia
de cada uno de nuestros prójimos y recibir su misericordia, Cristo, que enseñaste hace 2000 años cuando moriste en la cruz por nuestros pecados. Te pido que ayudes a cualquier persona aquí que escuchó este mensaje, que puede recibirlo con gozo y que puede dar su vida a usted. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.